Graves, ¿Cómo? no graves. No, sí, es que eso inclusive para ti te va a servir. Bueno, sí, yo sí me veo tus clases después, Sí. ¿para qué también? No, y verás que ve 30 gentes, así, o sea, un montón de gente que no está en el taller se Ay, conecta. Dios. A ver, te quiero decir algunas cosas iniciales. Verás, Ya. yo siempre me pongo ¿Se ve? Carlitos, perdón, sí se ve, ¿no? sí, sí, sí se ve. Ya. Verás, yo siempre me pongo en la posición de abogado del diablo, ¿no? Te toca. Lógico. Porque un poco la idea es que estos guiones sean realizables. O sea, siempre Lógico, pongo en la cuestión de que la gente que quiere escribir un guión es porque quiere hacer una película o porque quiere que su guión se lo realice. lógico, lógico. Entonces, desde ese punto de vista, lo que te iba a decir, que la historia no engancha, ¿me entiendes? O sea, tienes tú, eh, ¿cómo te explico? Una buena peripecia, unos esbozos de trama, pero no cuaja la historia. Esa es la verdad, Ya, no cuaja la historia y el personaje principal también es muy débil. ya. Sí, eso me dijiste la otra vez, Sí, que tengo que hacerle entonces más el malo. personaje sí tiene que ser como eh, enganchador, o sea. Mira, nosotros estamos compitiendo, no me comparo con el cine gringo, pero a nivel de América Latina ahora tienes unas excelentes películas en donde los Sí. personajes son increíbles. Ujú. El otro día estaba viendo, solo ponte el personaje de Fresa y Chocolate. Ya, No, el personaje de Fresa y Chocolate es un intelectual gay, pero escucha qué dimensión que tiene como personaje, ¿me entiendes? claro, claro. Que Tienes sin, toda la razón en eso. Me había puesto a analizarle y sí, tienes toda la razón. entonces, y sí Trabajar quisiera en eso. que te plantees tú, porque ya te digo, la historia puede ser chévere, pero sí necesitas como Fortalecerle al eso, personaje. fortalecer, dimensionar al personaje, ¿no? Para que vaya ganando. E Ujú, inclusive plantearse una cosa que muchas veces ocurre, deconstruir la historia, ¿me entiendes? De ujú. pronto no solo corregir lo que tienes, sino a veces es bueno plantearse, empezar de nuevo, quedarme con las cosas que veo que sí tienen asidero, pero las otras les voy como descartando, Claro, claro. ¿no? Eso es lo que te iba a plantear. Entonces, bueno, continuemos. Entonces, Gracias. comienza entonces, a relatarnos. No sé si está bien, pero así es como lo hice yo. La idea es contar una historia en la cual se visualice la violencia contra el hombre. Ya. El tema es violencia intrafamiliar, ¿no? Ya, verás, ahí. La idea siempre es lo concreto. O sea, ponte en tu caso, la idea sería la historia de un músico que, que su mujer le maltrata, él trata de defenderse y es acusado por la muerte de su mujer. ¿Me entiendes? Tienes que Mm, crear como la idea tiene que ya ser es enganchar. Sí. mm, Entonces, la como idea un siempre tienes poquito un storyline chiquito. claro, no, y el storyline tienes que desarrollarlo más, porque es saber qué Ya, pasa en la historia en los tres momentos. ok, Entonces, sí tienes que cambiar eso, sí. O sea, ok. siempre piensa también desde el otro lado. O sea, un productor cuando lee una historia, tiene que ser una historia que le atrape, que le llame la atención. Entonces, ya te Ya, digo, tu peripecia es buena en el sentido de que es un músico que es maltratado por su mujer, pero que es acusado del asesinato de su mujer. ¿Me así entiendes? es. Ahí pones como la trama del suspenso de que un tipo, si la mujer le maltrata, lo lógico es pensar, ah, no, el tipo se desquitó. Lógico. No, pero no es eso. Entonces,
tienes que desde el inicio jugar con eso, la información que das al espectador y la información que tú manejas. Ya, Ya, sigamos. ¿Cuál es tu storyline? a ver. Pues, el protagonista es un músico y profesor de violín. Huye para salvar su vida y evitar seguir con la vida que lleva junto a su esposa, la misma que muere, y una detective investiga la muerte de Susana. La detective a toda costa quiere dar con el criminal, sin embargo, hay pistas que la confunden como mujer herida que no la dejan ser imparcial y a toda costa quiere el pellejo de Roberto, quien ella cree es el criminal. Ya. A ver, está igual el storyline un poco confuso. ¿Por qué? Porque si el protagonista es el músico, tiene que todo el desarrollo, o sea, todo desde el momento en que, digamos, viene el primer punto de giro, ¿no? Que puede ser la muerte de su mujer, el primer punto de giro. Sí. Sí, entonces, eh, es un poco como no tiene que ser mis palabras, sino que tú eres la que sabes más tu historia, pero es Yo el le había músico. hecho así, cuando yo hice el guión sí le puse así. Ujú. Es el músico que es maltratado por su mujer y que de pronto es acusado del asesinato. Mira, ese es como el primer momento. Sí. Ujú, Siempre tenemos que buscar como hay un momento de calma, pero algo pasa con esa calma que se rompe. Ese es el ujú. primer punto de giro. Entonces, el primer punto de giro sería la muerte de su mujer. Yo, no sé, lo que yo te diga lo tomas o tú lo descartas. Pero Claro. yo empezaría con que lo cogen detenido a él, Mm. ¿me entiendes? Es como el primer sospechoso y que lo cogen detenido. Ya. Y el tipo, en un poco en su prisión o en su defensa, trata de hacer ver todo lo que no ha hecho, o sea, su inocencia. Pero ahí Ujú. puedes jugar justamente con esto de la inspectora, ¿cómo es el nombre? La, la, ins- Alcíbar, Alcibar. Alcíbar. Ahí puedes jugar con que la inspectora Alcibar trata de recabar todas las pruebas para incriminarlo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí un poco no te dispersas tanto con otras cosas, sino que ahí puedes ir metiendo tipo flashback cosas de Roberto, como esto, la relación con su abuela. Ujú. Me cachas. Y Alcibar trata de como desvirtuar todas las cosas que él pone en su defensa. ¿No? Centrarte más en esta historia de que él es acusado y a través de esto, que es que ella trata de condenarlo, ¿no? Vamos viendo y descubriendo al personaje, que puede ser mucho más interesante, ¿no? Jugar con eso, con que ya está detenido, lo quieren recriminar y él va un poco esbozando sus argumentos, ¿no? Sería bueno que de pronto tengas otro personaje que puede ser el abogado o una abogada, puedes jugar con eso, o sea, porque a veces, a ver, tienes ya el personaje Roberto, que puede ser personaje medio débil, tal como lo planteas tú en el perfil de tu personaje, ¿no? Pero puedes tener, por ejemplo, la inspectora, esta, la Alcíbar, que es un personaje más bien fuerte, y tener Ujú. otra mujer fuerte que puede ser la abogada. Y puedes, no sé, jugar ahí con una especie de romance o ver de Roberto con su abogada, ¿no? O sea, por eso te decía, trata de construir lo que ya tienes y buscar elementos que sean como más interesantes para tu historia, sin Ok. romper el esquema, ¿no? De esto de que vivió con la abuela, que la abuela le da consejos, ¿no? Ujú, ujú. Y presentar también al personaje este de Susana, la mujer, en etapas como más de locura, ¿no?
O sea, ella también su desequilibrio tiene que ser notado claramente, ¿no? Entonces eso puedes jugar con eso, con flashbacks de la vida de ellos y de todo. Bueno, eso un poquito lo hice, ¿no? Cuando él regresa a la casa a recoger las cosas, tiene esos flash de su vida con ella, cosas buenas y malas, ¿no? Sí, pero es como muy, muy cortito. O sea, Ok, eso sí tienes que pensarlo como escenas o secuencias, ¿no? O sea, ya. verás, siempre las escenas y las secuencias no solo tienen que estar relatadas, o sea, en el sentido de decir esto y le ve que es media loca, media alterada, sino No, tiene no, que, no, eran visibles, eran para que las escenas se miraran. sí, pero eso te iba a decir, no solo tienen que ser visibles, sino que tienen que crearse como una acción dramática. ¿En qué sentido? Que tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Ay, O ay, ay. sea, cada escena tienes que construirla de esa forma. Tienen que tener un interés en sí y tienen que ser redondos. O sea, tiene que, Ya. por ejemplo, la escena esta que tú le tienes de que vienen del funeral de la abuela, Ujú, ¿me entiendes? Vienen del funeral de la abuela, él quiere descansar, ella quiere irse a bailar, es un conflicto, ¿no? Pero ese conflicto tienes que desarrollarla. De pronto ahí se arma una pelea. No, ujú, no tan fuerte, pero se arma una pelea. Y de pronto ella se larga a bailar. Ella se va a bailar y él se queda ahí. Y ujú, ujú, después, de pronto, ella puede regresar media tomada y ahí sí armarse una discusión, inclusive mostrarle a Roberto como eso, medio celoso, ¿me entiendes? Un poco más fuerte, que le reclama, que como... ¿Me entiendes? Juega ujú. más con los personajes, con la psicología de los personajes. Hazlos más interesantes, más fuertes. Ok, ok, Eso creo que hace falta. ya. Bien. Y también creo que, no sé, personajes como la mamá o el papá son personajes que ni fu ni fa, ¿me entiendes? En tu historia. Ujú, O sea, no son personajes que jueguen un papel dramático en tu historia, ¿no? ya, Entonces, de pronto, ya está Alcíbar, puede ser este Cisneros que juegue ahí un papel, pero trata de jugar más con Roberto, que se vea más a Roberto en ciertos aspectos, ¿no? ya. Puede ser como muchas veces lo que se dice el buen manso, ¿no? Una persona que es calmada y eso, pero cuando explota puede ser una bestia. Mi mami decía, huye del manso cordero. Ajá. Entonces, puedes jugar con eso. Que de Ok, pronto Roberto también vele alguna escena en donde explota, ¿sí? ya, O sea, dale más carácter al personaje, ¿no? Puede ser ok, eso, un personaje tranquilo, pero que le das carácter, que se pone celoso, ¿me entiendes? Porque es muy llano. O sea, el problema es ese, que el personaje se lo ve en la historia muy llano, ¿no? ok. Que como que se deja manipular del resto, de su mamá, de todo eso. No, dale más carácter a él. Inclusive yo sí te diría, haz ciertas escenas en donde realmente le des motivos al Cíbar para sospechar de que este tipo puede haber sido. Ya. Eso no tienes Eso en sí, la trama, ¿no? Yo cuando eso leí no, que no, me no. contaste, yo Eso sí sí. esperaba una escena, bueno, tienes una mencionada que él por accidente le golpeó y eso. Claro. Pero también eso, ponle alguna escena en donde él realmente explote, ¿no? Y se vea eso. O sea, anda dando como ciertos detalles de que de pronto puede ocurrir algo, ¿no? Ciertas Ok. sospechas para el público, sobre todo, de que puede ser él, ¿no? Que Ujú, jugar con la ujú. psicología del público. Vos sabes, cuando uno va a una película siempre está pensando, ah, no, es que este mismo debe haber sido, ¿me entiendes? O Sí, sea, sí. va pensando en ver cómo es el final de la historia. Sí.
¿no? Entonces Así es. eso, anda dando falsas pistas que la gente crea, no, este mismo es, o sea, que se está camuflando, ¿me entiendes? O Ya, sea, sí hace falta sí, esa intriga en tu historia. ok. ¿Ya? Y eso, y analiza los personajes secundarios, si realmente son necesarios o no. O sea, pueden estar mencionados en un flashback, pero por ejemplo, eso de que él está no sé, que sale corriendo semidesnudo y eso. mm, o sea, no, ¿por qué pusiste esa escena, no de él ahí? ¿Cuál era un Porque poco la intención? era justo que él tuvo que salir huyendo de su propia casa para evitar algo peor con su mujer. Ya, pero, a ver, uno cuando pone algo siempre tiene eso, siempre piensa en eso, tiene que tener un principio, un desarrollo y un final. Ahí él sale Él corriendo, tuvo una tremenda bronca con su mujer, ¿no es cierto? ya, Ya hubo problemas y él, al hablar con su papá, pues tiene la reflexión de sal de esa casa lo antes posible. Él ya habiendo sido despojado de su ropa parcialmente por la mujer, no iba a pensar ese rato me he visto, salió corriendo. ya, Era evitar un mal mayor. ya. Pero, por ejemplo, Como cuando hay un terremoto y vos estás en la ducha, vos no piensas nada, sales corriendo y punto. claro, claro, pero lo que quiero un poco que me entiendas es que esa acción tiene que tener como un colorario, un final, no a eso. Ujú. No, me parece chévere, sí, esa escena que está, pero vinculado a algo. O sea, no sé, a mí me parece que es bien lógica la escena y después se complementa cuando él es rescatado un poco por los padres, ¿no? Que le llevan medio en shock a su casa. A ver, algunas ideas, te suelto algunas ideas. ¿Qué pasa si es que eh, ya él sale es cerca del bosque, ¿no es cierto? Que más o menos tú ubicas esta escena Ujú, que él ujú. sale corriendo. ¿Por qué parte le ubicabas tú? Geográficamente digo en la ciudad. En media montaña del Pichincha. Ya, Él por vive eso. cerca de ahí. O sea, arriba de la occidental, más o menos, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Ya. Sí. ¿Qué tal si es que ha habido un asesinato por ahí? La policía lo encuentra y lo lleva, ¿no? Y le entregan ya a los padres, ¿me entiendes? O sea, ahí no le detienen, sino que un poco la policía le rescata. Pero ya dejas tú una pista de que ha habido un asesinato, él aparece ahí como cerca de la escena del crimen, como para dar sospechas de que puede o no haber sido el asesino, ¿me entiendes?, de su mujer. Mm, mm. O sea, Podría ser, pero creo que a mí me gusta la escena como está. ya, bueno, no, no, tú eres la creadora, yo solo te doy así algunas cosas, ¿no? Porque siempre es bueno complicar las peripecias. Sí, sí, yo sé eso y creo que trabajé en confundir bastante a la gente, pero en eso te doy todo el crédito de que al personaje sí le tengo que hacer mucho más fuerte. Ujú. Eso sí, sí siento yo misma que es muy débil Sí. y que pues la relación con sus padres es muy blanda también. Ujú. Sí, y de pronto, ponte, cuando uno ya hace la escaleta y ciertas escenas les quitas, no pasa nada con la historia, porque Claro, no claro, nada es influyen, tan indispensable, ¿no es cierto? O claro. sea, habrá Entonces, unas que sí son vitales para la película, pero otras que no. claro. Entonces, eso te digo, eso tienes que ir armando. Ujú, ujú. Y entonces, eso, revisar lo de la escena con los padres, que sea más fuerte, dimensionarle más al personaje, ¿no? ¿Ya? Ya. Y esto de dar más pistas, porque
Te digo, yo cuando me leía el guión no encontré eso de Más que, pistas, ¿no? claro, de que vea una razón de que él puede ser sospechoso. Más bien como que por todo el relato de que es buena gente, de que es maltratado, no se vislumbra que sea un potencial asesino, ¿me entiendes? Mm, Entonces, más bien ok. la lógica es pensar, no, pues un pobre diablo que no mata ni una mosca. Ok. Sí, sí, yo, eso sí, totalmente de Entonces, acuerdo. sí, eso, trabajarlo un poco más. Si Ya. quieres, vamos a lo del perfil del personaje. Yo le puse en el perfil Roberto Benítez, de edad 31 años, sexo masculino, complexión delgada, profesión, profesor de música, toca el violín. Personalidad, Roberto es algo inseguro, sin embargo, de vez en cuando hace bromas solapadas. Se deprime de vez en cuando también, es algo exagerado y dramatiza. Enamoradizo, se enamora hasta del perro. Su forma de desahogarse es una colección de miniaturas. Tuvo amigos que lo apreciaron mucho y de los cuales se separó, al igual que de su familia. La historia. Roberto es el mayor de tres hijos que fueron criados de una forma tradicional, creyentes en Dios por tradición no practicante. Cuando se graduó de la universidad donde estudió música y pedagogía, salió de la casa de sus padres para ir a trabajar en otra ciudad, hecho que lo hizo sentir solo, pues tenía una buena relación familiar de apoyo y solidaridad. Su madre Ana, una mujer recta, exigente, pragmática, a veces dura, pero amorosa también, pues su padre, o sea, el padre de Ana, había vivido en el extranjero y crió a sus hijos con muchas exigencias y reglas. Era un hombre poco expresivo, mientras que su madre, que no trabajaba, se quedaba en casa a amar a sus hijos y llorar cuando tenía problemas. Ana era comerciante de profesión. Su padre, Luis, un hombre más bien débil de carácter que ama profundamente a su hijo, que no y no es precisamente un referente de masculinidad ni machismo, por lo cual delega muchas veces la crianza de sus hijos a su esposa y a su propia madre, Carmen, la abuela de Roberto. La abuela Carmen es una mujer amorosa con Roberto, vive en el campo, fue madre soltera y supo sobrellevarlo y educar a su hijo, Luis. Es una mujer a la cual la vida le ha golpeado, pero que no se desquita con los demás. Siempre busca tener una enseñanza, una moraleja en la vida cotidiana y con Roberto, que de vez en cuando desde niño va a pasar temporadas en su casa en el campo y aprende de ella. Roberto tiene dos hermanos menores que son bien llevados, sin embargo, siempre están molestándose, se cuidan mucho, pero también son críticos entre ellos. Roberto tuvo amigos de niño que fueron amigos de colegio también, con los cuales vivió las experiencias típicas de los chicos de su edad. En la universidad también tuvo un grupo de amigos con los que compartía y disfrutaba la vida. En la universidad tuvo una novia con la cual se iba a casar, pero poco antes de la boda terminaron. Es más, Roberto quiso dejar la universidad para irse a vivir con ella, pero fue su madre quien lo impidió, haciéndoles reflexionar a los jóvenes. Ya, Eso es lo que sí. Un poco es lo que te digo, falta darle otra falta dimensión. maldad en el hombre, Así es. que es la que todos tenemos. Claro, o sea, no todo el mundo es buenito, buenito, ni malito, malito. O sea, todos No, no todos tenemos, tenemos de Ingui de Mandinga, hijo. así es. Entonces, sí hace falta eso en este personaje, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Además, un poco en este perfil del personaje hablas más de los abuelos, de los padres que del mismo, ¿no? Y un poco, Es que tú dijiste que hagamos una retrospectiva a los parientes no, hasta no, la sí, segunda, pero tercera también generación. el personaje, verás, el personaje, uno tiene que saber cómo fue su infancia del personaje, ¿no? Cómo fue su adolescencia, ¿no? Saber cómo es el personaje cuando está solo, qué Ujú. características tiene. Ya.
¿Me entiendes? Cuando está solo el personaje consigo mismo, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? Cuando está con amigos, igual, ¿cómo se comporta? Cuando está con la familia, ¿cómo se comporta? Con su mujer también, ¿cómo se comporta? ¿Me entiendes? O sea, Ujú. hay gente que, la típica, lleva una vida que dice es una persona normal, puta, pero pronto Son tiene muchas. amantes o es alguien que no sale del closet, pero tiene sus cosas, ¿me entiendes? O sea, la vida de Sí, los sí, sí, sí. personajes siempre es compleja, ¿no? Sí. Nuestras vidas mismo son complejas, entonces trata de darle esa complejidad al personaje. Ok. Está, está muy llano, ¿me entiendes? Está Sí, muy... sí, totalmente de acuerdo, sí. Entonces, pero esa complejidad que le des al personaje tiene que estar pensado un poco con tu historia, Claro, claro. ¿no? O sea, esto que te decía, que de pronto huye del buen manso, de repente, puta, tiene momentos explosivos, ¿no? Y entonces eso caracterízalo en una escena. Pero no en Ok, una escena que esté, digamos, separada de tu historia, tiene que ser orgánico. ¿Te acuerdas la semana anterior que yo les decía esto de la organicidad y de la unidad? O sea, las historias, los guiones tienen que ser orgánicos, no pueden estar cosas, como se dice, tiradas a los cabellos, sino ok, cualquier cosa que incluyas tiene que ser orgánico con tu historia. ok. Eso yo creo. Trabajar un poquito y verás que avanzamos. O sea, tienes, como se dice, un buen condumio ahí. Pero sí hace falta eso, trabajarlo para que sea más interesante. Gracias. La idea es que sean guiones vendibles. O sea que Lógico, hoy mismo lógico. estaba revisando unos concursos de guiones de Iberoamérica que les puedo sugerir. Pero es eso, o sea, competir ya con guiones de otras partes de Iberoamérica, si tienen que ser guiones que atrapen. Claro, claro. Entonces, eso es. ¿Alguna pregunta, Alex? Yo creo que me has dejado todo claro, Carlitos. En realidad voy a trabajar en el asunto y es importante darle ese carácter que tú dices al personaje sobre todo. Ujú. Sí, y piensa esos cambios en función de escenas que vayas a trabajar en la historia. Y Ok, también esto, pensar que ciertos personajes que de pronto los eliminas y no pasa nada y puede continuar la historia, ¿no? Y de ya. pronto que haga falta otras escenas que despisten un poco más a la investigadora, ¿no? Ok. Porque también verás, en el guión lo que me pasó es que de buenas a primeras, esta Alcibar le dice a Cisneros, vaya, atrápele a este, pero no se ve, a ver, ¿cómo le va a atrapar? O sea, ¿en qué se basó? ¿Me entiendes? No hay como elementos de la investigación de Alcibar sobre el caso que nos lleve a la conclusión de que este tipo puede ser. Entonces, a Ujú. eso me refiero que deberías complicarle un poco más, dar ciertas pistas que ella vea que, ah, no, pues este mismo puede ser. Claro, Entonces, claro. sí hace falta esas escenas en donde ella, un poco, no de, si no parece de loca, que dice, un poco como le puedes ahí, de resentida con los hombres, que diga, ah, no, este es el culpable. No, se supone que es Ujú. una profesional que va a investigar, que va a llevar el caso, ¿me entiendes? Entonces, Ya. sí dale esa también para que este personaje también sea importante. No Ok. solo su relación con Cisneros, sino que realmente se meta en la investigación. Ok. Eso es. Ya, Alex. Creo que Mercy también se Sí, conectó. se puede conversar. Bu- Dejo de Mercy, compartir, ¿no? Profe, ¿cómo? buenas tardes, sí, estoy ¿Cómo está? aquí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya. ¿Tienes tu historia a la mano? Sí, perdón por la semana pasada. Definitivamente los martes son muy complicados para mí, entonces más bien aprovecho ahorita para, no sé si reviso la escaleta, pero avancé también con el perfil de un personaje, entonces de una vez leo todo, ¿ya? Ya. Si quieres compartir, está para compartir. Ya.
De ahí estaba queriendo avanzar a mejorar el argumento. Justo Ya, con el perfil, haciendo el perfil del personaje, se me pensé en cosas que en el argumento no estaban y que creo que deberían cambiar. ya, A ver, con la escalera. ya. Tenemos unos 7 minutos. Si es que se desconecta, nos volvemos a conectar. Ya, a ver. Dice, exterior, casa de Mariela, mediodía. Una niña de 4 años trepa hacia el techo de su casa y recorre todo el espacio mirando las habitaciones y a su familia a través de las grietas del tumbado. Mira a su padre fuera de su casa reparando algo con aspecto de enojo. Su madre en la cocina hace cuentas y se muestra preocupada. Su hermano en su habitación saca una caja de zapatos de debajo de la cama, se desabrocha el pantalón y de pronto se siente observado. Levanta bruscamente la mirada, encontrando los ojos de la niña. Ay, ¿qué pasó? 2. Exterior, casa de Mariela, mediodía. Se puede ver el paso del tiempo en la fachada de la casa. El clima pasa de nublado a intensamente soleado. Por la calle se observa un carro que llega y se parquea frente a la casa de Mariela. Se baja una mujer con un vestuario muy llamativo entre lo sexy y vulgar. Mariela, ahora de 14 años, mira la llegada de la mujer desde la vereda de su casa, teniendo en la mano una muñeca tipo Barbie que trae la media rota. La mujer bota la maleta que cae lastimando un poco las plantas de la mamá de Mariela. El hombre que la trajo se acerca a ella con intenciones de besarla para que le invite a pasar, pero ella lo separa de forma delicada y obstaculiza la entrada hasta que él se vaya. Entonces toca el timbre. Mariela ha estado mirando todo este tiempo como hipnotizada por la apariencia y comportamiento de la mujer. Ella, al notar eso, gira su cabeza para verla y se asume juzgada. Está a punto de decirle algo a la defensiva, pero la madre de Mariela abre la puerta y la hace pasar. 3. Exterior casa de Mariela, tarde. La madre repara la planta que la mujer dañó al llegar. Mariela ayuda. Un par de vecinos se acercan a conversar y hablan de lo bien que se acomodó la nueva vecina en el cuarto del hermano mayor, que se ha ido a estudiar a otro lugar, de lo rara que es, y dan a entender que la dejan vivir ahí solo porque necesitan el dinero. Mariela se retira diciendo que quiere ir al baño. Momentos después, llega la mujer en un auto distinto con un hombre distinto. Se baja, va hacia la ventana del conductor y se despide con un beso que no alcanzan a diferenciar si es en la boca o en la mejilla. Saluda a las señoras que están fuera de la casa y entra. 4. Interior, casa de Mariela. Mariela entra a la casa y se dirige hacia el cuarto de la nueva vecina. Se queda contemplando la puerta cerrada y se recuerda a sí misma mirando a su hermano salir con su maleta, dejando atrás una habitación vacía y desgastada. 5. ya. Exterior, casa de Mariela. Perdón aquí. Eh, Ujú. lo de que mirando se queda contemplando la puerta cerrada y recuerda. Ese recuerdo tiene que ser otra escena. Ay, Sí, ok. eso tienes que separar, porque es otro momento. Entonces, siempre que hay un cambio de tiempo o de espacio, es otra escena. Entonces, Ya. recuerdo, o sea, lo que puedes hacer ahí es que Mariela entra a la casa, se dirige al cuarto de la nueva vecina, se queda contemplando a la puerta. Corte a esta escena que le ve al hermano que se va con la maleta y de ahí puedes regresar a lo que pasa con Mariela contemplando la puerta del hermano. Ajá. Ya. Luego le edito para que quede en otra escena. Eh, Entonces sería 6. Llega la mujer en un auto distinto, con un hombre distinto, se baja, va hacia la ventana del conductor. Ah, esto está repetido. Saluda a las señoras que están fuera de la casa y entra. De camino a su habitación se encuentra a Mariela y se siente incómoda por su mirada siempre curiosa. Mariela le dice hola, pero ella pasa de largo. 6. Exterior de la casa de Mariela. Mariela trepa al techo mientras escuchan voces de los vecinos hablando de la mujer y criticando también a los padres de Mariela por haberla dejado vivir ahí.
A medida que va subiendo, se da cuenta de lo distinto que es su cuerpo en comparación con la última vez que subió. Logra entrar y recorre con la mirada los espacios de la casa como recuperando la curiosidad. Llega a la habitación, ahora ocupada por la mujer, y se conmueve con lo diferente que se ve. Parece otro mundo. Habitación de la mujer. Se mira a través de la grieta una habitación donde cabe todo. En una esquina una pequeña cocina, en otra el baño, en otra la cama, un espejo y un pequeño escritorio. En la misma escena se altera el paso del tiempo y se puede ver que la habitación se vuelve más colorida y bonita y la vida de una mujer pobre intentando ser actriz, modelo. Se miran situaciones en un rango de emociones muy amplio, bailes, autoexploración, masturbación, ensayos, trabajo de la casa como cocinar, limpiar, contar su dinero, llorar, estar enferma, escribir un diario, tocar la guitarra. Eso no sé si se entiende, pero es como una escena en la que pasa el tiempo. Sí, son diferentes momentos. Eso Sí, también te iba a decir. Cuando hay estos pasos de tiempo o diferentes momentos, la idea es que todas tengan acciones dramáticas. O sea, ¿qué es una acción dramática? Que tiene que tener un principio, una complicación, un desarrollo y un desenlace. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo, ella quiere ser actriz. De pronto se pone a ensayar frente al espejo un papel o algo que intenta hacer y le sale mal. Se frustra ella misma, ¿me entiendes? Llora. eh, Puedes hacer eso, ¿no? De pronto en otra situación, ella viene feliz que, no sé, algún amante que le ha regalado algo, está disfrutando, no sé, de alguna joya, algún reloj, alguna cosa que de pronto le hayan regalado, pero después también vuelve como a su realidad, ¿no? Y, ¿me entiendes? Búscale situaciones, o sea, está bien eso de que hay paso de tiempo, son diferentes, pero cada una de estas situaciones no tiene que ser solo mencionadas, ¿me entiendes? No solo tiene que verse bailando, llorando, sino trata de buscarle como micro situaciones dramáticas a cada una de estas situaciones para hacerlas más interesantes.